volver a grabar y vamos a hablar, lo primero que vamos a hablar es sobre aguas naturales. Aunque ya tocamos este tema algo cuando estábamos hablando de la resolución, pero voy a profundizar en este tema. Nosotros normalmente lo que tenemos, lo que vamos a tratar son aguas que vienen en un río. En este río, pues, ¿qué va a llegar? Les pido disculpas que se tape la cámara con la mano, es que la cámara está ahí debajo de la pantalla. Pues el agua que cae por la lluvia, pues cuando cae, pues viene solo como H2O. Pero en el proceso de escorrentía hasta el río, pues absorbe una serie de minerales, de metales, de cosas que hacen que no encontremos agua pura en los ríos o en la naturaleza. No hay agua pura, ni siquiera cuando recogemos agua lluvia vamos a encontrar agua en la molécula H2O sola, porque siempre va a estar acompañada por algo. Es más, el agua es el solvente natural, entonces el solvente universal, él va a disolver todo lo que encuentra. Cuando viene cayendo como lluvia, ¿qué elementos puede absorber? Porque les digo que el agua lluvia ni siquiera es agua pura. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué elementos vamos a poder absorber cuando el agua viene cayendo? Los contaminantes que hay en la CO2. atmósfera. Entonces, por ejemplo, dicen allá CO2, obviamente, porque Todos. el CO2 está en el aire, pero es muy poco lo que se coge. Bueno, pero no, ese no lo tengamos en cuenta. Hay otros que son más importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Los sulfatos y los nitratos, ingeniero. Ok, el CO2, que es el sulfato, y el NO2, que es el óxido, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. ¿Por qué estos dos? Porque estos dos con el agua forman H2SO4 y H2NO3. Pues esa no es la ecuación estequiométrica, pero forman algo como eso, y esos son ácidos, y esos son los causantes de la lluvia ácida. Entonces, desde que el agua viene cayendo del cielo en la formación de la lluvia, ya empieza a absorber unos elementos. Aquí no tenemos problema de lluvia ácida, no se preocupen, aquí en Casanare todavía no hay problema de lluvia ácida porque las concentraciones de azufre y de nitrógeno son muy bajas en el aire. Pues donde hay casos como estos, pues en Bogotá donde pues por la presencia de los carros y de la industria y un fenómeno que espero que lo conozcan y lo hayan visto por allá en el curso de control atmosférico que se llama un fenómeno de inversión térmica que evita que los contaminantes que se producen en la troposfera alrededor de Bogotá se liberen al ambiente. Entonces eso causa que esos contaminantes se queden en el sitio y cuando está lloviendo pues causa la lluvia ácida. ¿Qué problemas hay de lluvia ácida? Pues la lluvia ácida causa, por ejemplo, que disuelve los concretos, daña las esculturas, daña las casas, daña las planchas. Bueno, ese es el problema de lluvia ácida. Pero a nosotros no nos afecta eso, pero tenemos que contemplar que eso, el agua tiene eso. Cuando empieza a escurrir, pues va a pasar por el terreno. Entonces, por ahí, ¿qué es lo que hay en el terreno? Pues hay pastico y entonces va a ir arrastrando. Y en ese pastico de pronto vamos a encontrar una cosita que hay por allá. Yo no sé cómo dibujan esos, los que dibujan ahí en el WhatsApp, el dibujito ese que es lo más de bonito. Ustedes ya se imaginan. Y eso, pues también lo está diluyendo. Pero realmente eso no es la peor preocupación. Lo que más preocupa son, pues no es preocupación, es lo que más se recoge son las arcillas. Y no las recoge, no es que las recoja, es que el agua, la arcilla está normalmente en el suelo y en el proceso de transporte del agua hacia el cauce, pues va recogiendo una parte de esas arcillas. También, ya lo dije por allá en otra clase, creo que sí, no me acuerdo. También se recoge algo de compuestos orgánicos que se llaman
ahí se me olvidó el nombre ahorita más adelante me acuerdo, pero son unos compuestos orgánicos que son solubles en agua. Los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos. Estos ácidos húmicos y fúlvicos son los causantes del color del agua. Y estas arcillas son los causantes de la turbiedad del agua. Y esto otro, pues son los causantes de los patógenos. Ya les he dicho de todas las formas posibles que el agua que nosotros vamos a tratar no debe estar contaminada con ninguna fuente industrial. O sea, nosotros no vamos a coger un agua que aquí le hizo una descarga industrial. No. Sino, pues si no tenemos más nos toca, pero no es lo recomendable, porque las descargas industriales tienen unas características. El proceso que vamos a ver a lo largo de este curso solo está diseñado para remover estos elementos y estos elementos. Y bueno, y todo lo que viene recogiendo, o sea, todo lo que recoge naturalmente. No le voy a decir que no vaya a poder remover eso, pero no va a poder tratar descargas industriales porque este no es un proceso que remueva. Ustedes por allá en aguas residuales lo van a ver, que una descarga industrial tiene DBO y tiene DQO, y tiene nitrógeno, y tiene fósforo, y tiene microorganismos. No, este proceso no remueve eso. Este proceso remueve solo lo que cae naturalmente en una fuente superficial. Entonces, cuando yo tomo una muestra de un río, ustedes van y cogen el agua del río Cravosur, pues ¿qué van a encontrar? O de cualquier río donde vivan, el Charte, el Unete, todos esos. Van a encontrar, si yo cojo un vaso, una botella o lo que sea, pues voy a encontrar el agua y va a tener unas partículas suspendidas. ¿Qué será eso? Estoy dibujando acá. Va a tener unas partículas, va a tener unas arenas, voy a dibujarlas aquí con arena, con amarillo, que esas arenas se van al fondo. Va a tener unos materiales, llamémoslo hojitas o mugre, que va a estar por acá en la superficie. Y ese es el agua que vamos a tratar. Pero ¿qué vamos a coger de esa agua? Pues la arena no la voy a coger, las hojas que están encima no las voy a coger. Esto es lo que voy a llevar a mi planta de tratamiento. La arena, pues en el proceso, la voy a dejar en algo que se llama el desarenador. Vamos a dibujar acá el ejercicio. Vamos a tener acá nuestra casita, que es la planta de tratamiento. No me gusta decir de agua potable, pero es un término que ya está muy conocido porque alguien alguna vez me corrigió y me dijo, pero es que yo no voy a tratar agua potable. Si fuera agua potable yo no la trato, debería ser una planta de tratamiento de agua cruda, porque el agua potable ya para qué la voy a tratar si ya es potable. Cuando yo estoy en la planta, construyo en mi río, en mi fuente de agua, construyo una boca toma. Ahí ustedes van a creer que eso es una boca toma. Y al lado de boca toma hago una estructura y esa estructura construyo un desarenador. Ese desarenador me va a devolver la arena al cauce y el resto me lo va a llevar a la planta de tratamiento. ¿Qué es lo que me va a llegar a la planta de tratamiento? Pues esto que está aquí en el centro, un agua con unas partículas que no sedimentan y que tampoco flotan, porque esas partículas que sedimentan, que son las arenas o las hojas, pues se devuelven al caño aquí en este sector. Entonces, estas partículas no son malas, porque ya vimos que son arcillas o son ácidos fúlvicos y húmicos que son naturales. Si yo no corriera el riesgo de que aquí arriba hubiera esto, o que hubieran uno que otro personaje
haciendo de las suyas. Si yo no tuviera esa posibilidad, pues yo podría tomar el agua, o sea, yo no necesitaría hacerle tratamiento, sino yo podría perfectamente llevar el agua así sucia al pueblo. ¿Qué es lo que hacían antiguamente las personas? Las personas iban y cogían el agua del río y se tomaban el agua y nunca se enfermaban. ¿Por qué no se enfermaban? Pues porque no habían descargas de aguas residuales domésticas en los cauces de agua. O la otra opción era que ya habían desarrollado estómago de gamín, pero igual no se enfermaban. ¿Qué pasa ahora? Pues que aquí, cuando yo voy a entrar a mi captación, pues yo tengo aguas arriba, tengo el Morro, tengo Labranza Grande, tengo Paya, tengo Pisba, tengo Marroquín, y todos ellos están descargando la crema innata de toda esa población, es la que me llega a mi río. Entonces, como eso me está llegando acá, pues yo tengo que hacerle un tratamiento, porque si no le hago el tratamiento, corro el riesgo de que me dé cólera, o que me dé hepatitis A, o que me dé una enfermedad diarreica aguda, que se conocen como los SEDAS, que son las enfermedades transmitidas por el agua. Y el tratamiento, pues, ¿qué me va a remover? Pues me va a remover todo eso que ya descargaron, pero realmente el tratamiento está diseñado es para remover las cosas naturales. Las cosas que no son naturales no deberían llegar. Eso de la descarga de la gente y todo eso no debería llegar. Y ese es el esfuerzo que hacen muchas de las empresas de servicios de buscar una fuente de agua lo más pura. Entonces, por ejemplo, Tauramena fue y buscó la fuente más de mejor calidad que había en la zona, fue y metieron el tubo en un nacimiento y pues obviamente tiene una muy buena calidad de agua. O Agua Azul fue y buscó la chichaca, y la chichaca pues ahí para arriba hay uno que otro animalito, pero es una buena calidad. O Yopal buscó la tablona, pero pues, la tablona ha sido intervenida, ya no tiene caudal. Bueno, cada municipio trata de buscar una fuente que sea natural, pero igual todas estas arcillas van a seguir ingresando y se corre el riesgo de que entren otras cositas ahí. Entonces el tratamiento es obligatorio, ya no es una opción, sino el tratamiento es obligatorio. No solo, pues es para eliminar, el tratamiento es para eliminar los patógenos, pero es que yo la única forma como puedo eliminar los patógenos es eliminando la turbiedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos microorganismos, aquí en el agua van a ver unos microorganismos que están nadando en el agua. Esos microorganismos que están nadando en el agua, aquí son estos punticos azules que estoy dibujando acá, estos punticos azules son microorganismos que están nadando. Cuando yo le aplico el cloro llega y los mata, los que están nadando. Pero los que están dentro de la turbiedad, que hay unos que están metidos, encapsulados dentro de la turbiedad o dentro de las arcillas, ahí el cloro no les hace nada, porque ellos están como con un escudo que los protege. Y ese escudo pues es la arcilla o es la mugre o la turbiedad que tiene el agua. Entonces, cuando yo tengo microorganismos que están encapsulados, por más que yo aplique cloro, si yo no retiro la turbiedad, primero tengo que sacar la turbiedad para que el cloro haga efecto. Porque si la turbiedad permanece ahí, pues el cloro no va a hacer efecto. Entonces, el principio de potabilización o de coagulación, que es el primero que vamos a ver, y digamos es uno de los más importantes, ojo que no es el único, pero es el más importante. En el principio de coagulación, pues lo que vamos a coger son esas partículas que se llaman las partículas coloidales o los coloides. Y estos coloides son formados o provienen de las arcillas, y estos coloides pues tienen carga negativa. Por allá los que leyeron debieron haber visto que además de tener cargas
negativas tienen un diámetro de partícula de 1 a 10 micras, si no estoy mal. ¿Qué pasa con estas partículas que son coloides? Estos coloides, cuando tratan de precipitarse, porque ellos están en una fase acuosa, están dentro del agua y entonces su peso los va a tratar de llevar al fondo. Pero tienen una condición, que como son cargados negativamente, cuando estas cargas se tratan de unir, pues hay una fuerza que es la fuerza de repulsión de Van der Waals, que ustedes debieron haber revisado por allá, haber leído. Hace que la fuerza de repulsión hace que la partícula se resuspenda, es más fuerte que el peso de la gravedad. Entonces, eso es lo que hace que una muestra de agua que tenga partículas coloidales nunca va a aclarar, porque ellas, unas partículas van para abajo y otras van para arriba y se van chocando y eso las mantiene siempre suspendidas. Entonces, nunca, a diferencia, por ejemplo, de una muestra de agua con arena, que yo cojo la muestra de agua, la dejo quieta en reposo un rato y la arena se me va para el fondo y el agua queda clara. Con las partículas coloidales no sucede eso. Eso no va a pasar. Ellas se van a mantener suspendidas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿O qué es lo que hacemos en el tratamiento? Pues vamos a aplicar un coagulante que puede ser de aluminio que está cargado con 3 más o que puede ser de hierro. Entonces, tarea. Van a buscar estos coagulantes. Cómo se llaman, en qué presentaciones vienen, quién los fabrica, hasta en qué precio, cuánto vale un coagulante, cuánto vale 1 kilogramo, 1 tonelada de coagulante. Estos coagulantes, pues principalmente dicen por allá que son unos coagulantes metálicos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que tengan cargas positivas. ¿Para qué cargas positivas? Pues para que esas cargas positivas vengan y me neutralicen las cargas negativas que tienen los coloides. Entonces, ¿qué tanto coagulante debo aplicar? Pues hay algo que se llama la dosis óptima. Y la dosis óptima es la que me dice qué tantas cargas positivas debo aplicar para que sea suficiente para neutralizar la totalidad de las cargas negativas que tiene mi agua o mi muestra de agua. ¿Qué pasa si yo le echo más? Pues estos coagulantes pues se van a depositar en la superficie del coloide y hago la del bobo. Porque antes estaban negativos, pero ahora están positivos. Entonces, antes no sedimentaban, ahora tampoco. ¿Qué fue lo que hice? Gastar plata y no hice nada. Entonces, por eso es importante tener una dosis óptima. Hay unas gráficas, y la voy a mencionar acá, que hay unas gráficas y les espero que lean el libro de Arboleda o busquen en algún libro de teoría de potabilización. Que si yo gráfico la dosis en contra o en función de la turbiedad de una muestra, entonces, ¿qué voy a observar? Que si yo tengo una muestra, por ejemplo, con una turbiedad, llamémosla una turbiedad de 20, cuando yo empiezo a aumentarle la dosis, no pasa nada. Y hay un momento en que llego y encuentro la dosis óptima. Y la turbiedad cae. Esta es la turbiedad mínima que va a ser más o menos cercana a 2 NTU. Acuérdense las unidades de turbiedad NTU, unidades nefelométricas de turbiedad. Esta de acá, cuando se encuentra el mínimo, es la dosis óptima. ¿Qué pasa si yo aplico más? Pues la turbiedad vuelve y sube. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo lo que les acabé de comentar, que las partículas coloidales ya no están negativas. Cuando llegué acá, estaban neutras. Cuando estoy acá, ya se están volviendo positivas. Sin embargo, esta curva sigue creciendo y va a haber un momento en que esto haga esto. Que esto se conoce como la dosis
de arrastre. Arrastre. ¿Por qué es la dosis de arrastre? Y es la siguiente parte que iba a comentarles. Cuando ya tengo muchas cargas positivas, el aluminio está en exceso, y también les pido que averigüen sobre la polimerización del aluminio, y él se empieza a formar unos polímeros como unas colas, yo las llamo unas cadenas de aluminio pegadas unas con otras. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que estas cadenas que forma este aluminio se van a empezar a enredar. Ese aluminio que eché en exceso se enreda uno con otro, y entonces después ya no voy a tener una partícula coloidal neutralizada, sino voy a tener, son partículas con una cantidad de enlaces o de polímeros, de pelos que hay ahí a lo largo, que obligan a que esto, cuando empieza a chocar uno con otro, pues esto se reúne y se va a formar una masa ahí que se llama flow. Pero eso es cuando yo ya aplico demasiado coagulante. ¿Qué problemas tengo con eso? Pues primero, cuando aplico demasiado coagulante, estoy gastando dinero. ¿Qué tanto dinero gasto? Pues les doy un dato. La dosis óptima puede estar, por ejemplo, en 5 partes por millón, a veces en menos, y esta dosis puede estar en 30 partes por millón. Entonces, si yo voy a gastar 1 millón de pesos, acá estoy gastando 6 millones de pesos. Y eso en plata blanca es muchísimo dinero, porque la empresa que menos consume, por ejemplo, gasta 20 millones de pesos en coagulante. Entonces decirle, no, usted tiene que gastar 120 millones de pesos a gastar 20, pues yo creo que eso sería una maravillosa idea. Y esa fue la razón por la cual yo me gané un contratico hace unos años en una empresa. Porque yo llegué y ellos estaban gastando 20 toneladas mensuales a un precio promedio de 2 millones de pesos, eran 40 millones de pesos mensuales. Cuando yo fui y les enseñé, lo bajaron a 2 toneladas mensuales. Por 2 millones de pesos da 4 millones de pesos mensuales. Se ahorraron 36 millones de pesos mensuales. Yo cobré muy poquito porque solo cobré 3 millones de pesos mensuales por esa asesoría durante 3 meses, durante 6 meses. Esto da 18 millones de pesos. Y ellos en un solo mes ya se habían ahorrado 36 millones. Entonces, si se dan cuenta, esta situación del coagulante es muy importante porque finalmente el coagulante es dinero. Si yo aplico más o aplico mucho o lo desperdicio, es dinero el que estoy gastando. Entonces hay que tener cuidado mucho con eso. ¿Qué otro problema tienen las personas que trabajan en las plantas? Que cuando yo le echo mucho al coagulante, pues como sabemos que tiene cargas positivas, el pH, si yo graficara acá en otro color, por ejemplo en rojo el pH, si yo tengo un pH, digamos acá, ¿qué va a pasar? Que en la medida que yo agrego más coagulante, el pH se me va a ir bajando. Entonces, cuando el pH me baja mucho, yo tengo que volverlo a subir. ¿Y cómo lo subo? Con cal o con soda o con cualquier otro elemento. Y la cal, la soda o cualquier elemento, pues también me implica plata. Entonces, si se dan cuenta, todo es plata. Pero no vivimos en una sociedad capitalista, pero es que el éxito de una empresa es ser viable económicamente, y si yo no puedo ser viable o si yo no puedo ahorrar en la química que gasto para mi tratamiento, pues voy para la quiebra. Entonces, todo esto que les estoy hablando son consecuencias de una mala potabilización, de un proceso errado de tratamiento de agua. ¿Qué otro problema tengo? Pues que en las dosis altas también voy a tener aluminio en exceso. Y el aluminio es un laxante. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a la comunidad que está recibiendo un agua con laxante? Pues va a consumir más agua, y ya saben por qué, porque la van a pasar la mitad del tiempo en el baño con una diarrea que no los va a permitir salir del baño. Entonces, normalmente en los municipios donde
donde se inicia a hacer tratamiento y la gente no es muy experta, pues siempre vamos a tener condiciones de que la comunidad va a tener diarrea. Eso es normal y ya, pues ya se sabe, pero pues el ideal es aplicar siempre la dosis óptima. Por allá alguien quería decir algo, alzaron la mano o prendieron el micrófono. ¿Están muy callados o está todo muy claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito yo en mi proceso de coagulación? Pues necesito primero que el coagulante me reaccione muy rápidamente. Entonces, eso dice la teoría que el coagulante debe reaccionar en menos de un segundo. Entonces ya tengo otra característica. Primero tengo que aplicar la dosis óptima y además tengo que aplicarla muy rápidamente. O sea, no aplicarla muy rápidamente, sino que el coagulante se distribuya en la masa de agua muy rápidamente, entonces eso debe ser en menos de un segundo. Entonces, para lograr eso, que se aplique la dosis óptima, ¿cómo la saco? Pues lo dijo por allá el compañero, con una prueba de jarras, que es una prueba que vamos a hacer en el laboratorio. Eso ya queda para el segundo corte. Les pido el favor que vayan preparando ustedes, que vayan estudiando cómo es la prueba de jarras. Allá en el laboratorio hay unas guías, pero no se las voy a entregar porque esas guías están mal hechas. Entonces la idea es que ustedes estudien y lleguen al laboratorio sabiendo cómo es el proceso. Se hace una prueba de jarras para establecer cuál es la dosis óptima. Necesito que eso se mezcle muy rápido, para que cuando yo mezcle el coagulante con el coloide, se forma algo que se llama un coágulo. ¿Y qué es el coágulo? Nada más ni nada menos que la partícula coloidal neutralizada. Es decir, cuando ya no tiene, digamos, carga, o su carga se ha disminuido porque se le han ubicado en la superficie suficientes cargas positivas para que la partícula pueda unirse, que ese ya es el siguiente proceso y no voy a profundizar más en esto porque les voy a dar a ustedes la opción de que lo preparen, pero lo que va a pasar es que si la partícula ya no tiene partículas, cargas positivas y negativas iguales, pues ya si se encuentra con otra que también está cargada, está neutralizada, pues ya ahora sí ellas se pueden unir. Y ese proceso pues se llama floculación y es el siguiente proceso que se viene más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Uy, ese dibujo quedó muy feo. Yo dije una pregunta. La dosis óptima esa varía dependiendo de pues, la cantidad de agua, la cantidad de... o ya está... Bueno, la dosis óptima, prendan las cámaras, quiero verlos. La dosis óptima tiene un problema, es que depende de muchos factores. Depende de la turbiedad, depende de la alcalinidad del agua, no depende de la cantidad del agua porque la dosis óptima es una cantidad que se agrega por cada 1000 mililitros. Entonces, no importa si yo tengo que hacer una conversión, obviamente, desde lo que tengo en mi prueba de jarras a la planta, pero la dosis óptima se mide es en una jarra, por eso se llama la prueba de jarras, y la jarra normalmente tiene 2000 mililitros, y lo que se hace es que se busca cuál es la concentración o la cantidad de coagulante que se debe aplicar. Pero hay un problema, es que esa dosis óptima nadie la sabe, no hay una fórmula que diga si yo tengo el agua con esta alcalinidad, con esta turbiedad, la dosis óptima es tanto, no se sabe. Y esa situación es la que hace que este tratamiento sea tan complejo. Producir agua potable, si uno lo sabe y lo entiende, es muy fácil. Pero la mayoría de las veces lo que pasa es que las personas que operan los sistemas de tratamiento pues no manejan el tema y no lo dominan y por eso se hace tan complicado. Y hay una situación aún mucho más difícil, es que el agua más fácil de tratar es el agua de un pozo profundo. Porque el agua de un pozo profundo, pues ya todos los que son aquí de Casanares saben que las aguas de pozo profundo tienen hierro y están contaminadas y todo eso, y a nadie le gusta el agua de un pozo profundo, por el caliche.
Pero para mí, esa es la mejor agua. Vayan, algún día los invito a que vayan y conozcan la planta de Maní. El agua es de la peor que hay en el mundo. Es el agua con 7 miligramos por litro de hierro. Yo no conozco cantidades de hierro, bueno, 7, 8 es lo máximo que he visto. Pero sale la mejor agua potable de todas las de Casanare. ¿Por qué? Pues porque el agua de un pozo profundo siempre es constante. La calidad del agua de un pozo profundo no me cambia con el tiempo, porque los acuíferos, digamos, como son tan grandes, su calidad se conserva en el tiempo. Entonces, cuando yo no tengo un agua que me cambie, pues para mí es muy fácil tratarla porque después de que yo ya he calculado la dosis óptima, pues simplemente debo aplicar siempre la misma dosis óptima. Que me valga más o que me valga menos, pues no importa, pero siempre voy a aplicar lo mismo. A diferencia de, por ejemplo, una planta de agua de un municipio que capta agua de un río. En un río sí tenemos las peores condiciones del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un río como el río Cravosur o el río Charte o el río Unete o el río Pauto o cualquiera de los ríos, y los que lo conocen sabemos que el río en verano es de lo más hermoso. El tratamiento del agua de un río en verano es de lo más fácil porque lo único que hacían las empresas o hacen es echarle cloro y ya. Como no se ve la calidad, no se ve que tenga turbidez de microorganismos porque el agua es muy clarita, entonces de una vez pues uno le echa cloro y ya no pasó nada. Pero ¿qué pasa cuando empieza a llover? Cuando empieza a llover pues la turbidez sube, pero no es que suba de una, sino que empieza a aumentar. Entonces la dosis óptima cambia y ahí es donde empiezan los problemas para los operadores porque no, como les decía, no hay una fórmula que le diga que la turbidez es tanto, la dosis es tanto. No, le toca a uno como operador con la bola mágica, a ojo, a prueba y ensayo. Entonces, ¿qué hacen los operadores en ese momento cuando el agua se ensucia o está aumentando la turbidez por un proceso de lluvia? Pues, si recuerdan, voy a volver a compartir esa gráfica. ¿Qué pasa? Si la dosis óptima dijimos hace un rato que la dosis óptima está en un valor por acá abajo. Voy a cambiar de color para que lo vean. La dosis óptima está por acá en un valor, que son 5 partes por millón. Pero cuando el agua se me empieza a ensuciar, pues la dosis óptima empieza a cambiar. Está por acá, o está por acá, o está por acá. Y es muy difícil uno calcularla. Es más, la prueba de jarras dura 30 minutos. Entonces, de ahí hasta que lleguen los resultados de la prueba de jarras, pues el agua ya me pasó sucia. ¿Qué hace el operador? Pues el operador empieza a aplicar la dosis de arrastre. Son por unos pocos minutos, porque la creciente no va a durar todo un día, dura 3 horas, dura 2 horas. Él durante ese tiempo aplica coagulación por arrastre, le aplica muchísimo sulfato de aluminio para que coagule y tenga yo una buena calidad, porque no puedo permitir que me trabaje el agua en un momento en estos valores porque siempre voy a tener una turbidez muy alta. Necesito siempre que la turbidez me sea bajita. Entonces, ¿qué hago? Le aumento a la dosis, me voy a los valores muy altos, que finalmente es plata, pero obviamente, como eso es por cuestión de unas horas, 3 horas, 4 horas, pues finalmente no pasa nada. Yo debo trabajar así. Y eso es lo que hace el operador de una planta de tratamiento que tiene mediana experiencia en el tema. Entonces, los ríos son muy complejos de tratar, son muy complicados, porque como el agua cambia, acomodarse uno a buscar esa dosis óptima es muy complejo. ¿Cuál es la solución? La solución que tienen las grandes empresas, los acueductos grandes. Pues la solución es montar un embalse. Cuando yo embalso el agua, pues ya la turbidez no me va a cambiar. Ya cuando llueve, la turbidez me va a cambiar, pero muy poco. Entonces eso me ayuda. Entonces por eso Bogotá tiene el embalse de Chingaza y tiene otros muchos embalses, no es solo Chingaza. Pero igual tiene situaciones como por ejemplo el río Bogotá. Bogotá tiene una planta que se llama Tibitoc que saca el agua del río Bogotá. Igual toca tratarla y es muy complejo tratarla, pero igual se trata. Ahí apelamos por otros
por otros parámetros o por otras herramientas que se cuenta, que es un parámetro que es demasiado costoso medirlo, el equipo vale creo que alrededor de unos 20 millones de pesos y cualquier empresa no lo tiene, que es un equipo que mide potencial Z. Y el potencial Z es el equipo que me dice si la neutralización está haciéndose. O sea, el potencial Z es el que me dice, si yo tengo mi partícula acá con cargas negativas y le aplico cargas positivas del coagulante, en la medida que esté más positivo, el potencial Z es positivo o negativo. ¿En dónde necesito estar? Pues con el potencial Z cercano a cero. El potencial Z cercano a cero me está diciendo que la partícula está neutralizada. Pero este problema es que el potencial Z lo mido después de que he aplicado el coagulante. O sea, ¿dónde lo voy a medir? No en